Y hay que analizar algunos temas que tienen suma importancia en nuestro país y, por qué no así decirlo, en una parte del mundo que todo el mundo sabe se está produciendo un hecho triste y doloroso para aquellos habitantes de Ucrania que están allí y para aquellos que están en otra parte del mundo, como por ejemplo en la República Dominicana, donde se encuentran algunos ucranianos, porque este es un destino importante y de preferencia para los europeos que deciden hacer turismo. Sin embargo, César, yo debo decirte que en el día de mañana se va a producir el desfile de carnaval que no se hizo el año pasado ni el año antepasado por el tema de la pandemia. Tiene elementos y gracias a Dios, esenciales gracias de nuestro al buen acervo manejo que ha cultural. tenido el gobierno dominicano, el Ministerio de Salud, en el sentido del trato a la pandemia, nosotros ya no estamos usando la mascarilla, ya los contagios bajaron a su más mínima expresión, pues entonces el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Cultura, decidió realizar el desfile de carnaval, que es una expresión de nuestra cultura dominicana. Sin dudas, vale ya que una gran manifestación, como señalas, de la cultura dominicana, y ya se hacen los aprestos necesarios, los grupos culturales de los barrios, Valleyaque, de las provincias, de los municipios, activándose para participar en este tradicional evento. Así es que importante y una muestra más de que estamos avanzando y de que la apertura en todos los ámbitos en la República Dominicana es una realidad. Bueno, dice Leonel Fernández, criticando el discurso del presidente de la República, Luis Abinader. Leonel Fernández dice que el presidente de la República, Luis Abinader, a pesar de la crisis, debe prestarle atención al país. A mí me llama mucho la atención la forma en que Leonel Fernández, que ha sido presidente de la República en 3 ocasiones, está criticando al PRM, a Luis Abinader. Yo entiendo que la oposición tiene derecho a hacer críticas. Ahora bien, críticas sobre la base de la realidad, porque más que críticos se convierten en criticones. O sea, el político que por la razón que sea tiene que decir algo en contra, no aceptarle nunca nada bueno al gobierno, porque siempre hay que estar fustigando para que los electores me vean como un opositor del gobierno. Hay que tener cuidado con eso, porque todo lo que Leonel Fernández dice se revierte contra él. 3 veces presidente de la República. ¿Qué hizo Leonel Fernández durante esos 3 periodos que fue presidente? Resolvió la mayoría de los problemas que todavía persisten en nuestro país. No, un solo. El tema de la corrupción, tema que muchos creíamos que no era tan fácil trabajar, pero que el presidente Luis Abinader, en 1 año y tanto que lleva de gobierno, ya empieza a dar señales de que realmente aquí se puede resolver el tema de la corrupción, y que Leonel Fernández y que el PLD hoy se oponen a una reforma constitucional porque entienden que Luis lo haría para bajar el porcentaje de votos con el que se ganan unas elecciones, y no piensan en lo favorable que es elegir un procurador independiente, o sea, dejarlo consignado en nuestra Constitución, que sería un gran aporte del presidente que tenemos hoy, el presidente Luis Abinader. Claro que sí, vale ya que incluso Leonel Fernández en una ocasión señaló que en la Constitución de la República está establecido el tema de la selección y de la independencia más bien operativa del Ministerio Público. Sin embargo, en sus gobiernos... Pero no está consignado, eso no está consignado, eso no es verdad. No. Pero se ha demostrado, la realidad ha demostrado que persiste el hecho de que el presidente de la República tiene la libertad de poner en el Ministerio Público a quien le parezca. El presidente de la República prefirió poner en esta ocasión en el Ministerio Público, en el PEPCA también, y en todas las instituciones que tienen que ver con el combate de la corrupción, puso personas que tienen un cierto nivel de apoliticidad, y el presidente ha tomado la decisión
de que esas personas ni siquiera se reúnan con él. Recuerden en el gobierno de Danilo Medina, para no irnos muy lejos, que cuando se iban a encartar las personas señaladas en el caso de Brecht, Jean Alain Rodríguez fue al Palacio Nacional. Parece que para que el presidente Danilo Medina hiciera una selección de quién sí, quién no, a quién no pusiste que quiero que pongas, etcétera. Hasta cuando el caso de David Ortiz, antes de producirse la rueda de prensa, Jean Alain Rodríguez fue al Palacio Nacional y de ahí salió para la rueda de prensa. En esta ocasión hemos visto que el presidente ni llama, ni se reúne con el Ministerio Público y ya queda demostrado que hay un nivel de independencia. Entonces, ¿qué quiere el presidente de la República? Que eso quede consignado, que eso quede blindado y que en lo adelante el presidente de la República no pueda tener la discrecionalidad de poner en el Ministerio Público a una persona que sea de su cercanía, de su agrado o de sus simpatías. Un presidente con el Congreso en sus manos, porque tiene la mayoría en el Senado, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, y lo que está aspirando es a quitarse poder. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene compromiso con la nación dominicana. No lo está haciendo en la oposición, lo está haciendo teniendo el poder en sus manos. Debo decirte, César, que el gobierno dominicano anunciará en el momento oportuno en que se inaugurará el nuevo corredor, el corredor Charles. Recuerda que el presidente de la República anunció que son alrededor de 9 corredores, el ministro de la presidencia, Macarrulla, sí, y el presidente anunció que el Charles será el próximo corredor. Sin embargo, no dijo la fecha exacta en que será inaugurado. ¡Qué bueno! Sigue la transformación del transporte en la República Dominicana en este gobierno del presidente Luis Abinader. Es un compromiso de campaña que el presidente de la República está cumpliendo, y a la cabeza de estos corredores está el licenciado Rafael Arias, el director del Intran, un hombre que conoce de transporte y que ha permitido que estos corredores sean una realidad. Mire el adesentamiento del transporte, ingeniero Tomás Hernández. Mire cómo la gente puede montarse en un autobús hasta con su chaqueta puesta. Usted no va a sudar ni le van a decir, mire, como anoche, pégase un chin, eche más para allá. No, eso es calidad, eso es dignificar. Además de eso, César Sánchez, debo decirte que se dignifica la vida del transportista, porque ya no va a andar en ese carrito de concho destartalado, sino en un vehículo de calidad. Y ellos son socios también de la empresa que opera los corredores. ¿Por qué, César Sánchez? Porque está consignado en la ley 6317 de tránsito y transporte de la República Dominicana. No, y se produce, vale ya, que aparte de la comodidad que recibe como tal el pasajero, una reducción en el costo del pasaje. ¿Y a qué me refiero yo? Muchas de esas rutas que cubren estos corredores eran rutas donde se pagaban 2 pasajes. Digamos que en carros usted pagaba 70 pesos, ahora usted paga 35 pesos. Ese corredor de la Churchill, por ejemplo, que comienza en el Centro de los Héroes y termina en la avenida Jacobo Magluta. Si una persona hacía ese trayecto en carro público, vale ya, que tenía que tomar entre 3 y 4 vehículos, y ahora por el precio de 35 pesos, desde el Centro de los Héroes, una persona llega a la avenida Jacobo Magluta, que es una de las zonas donde se está produciendo un gran incremento de habitantes por varios proyectos de apartamentos que se están realizando en Mire, esa César, zona. una joven, señor director, vaya aquí, por favor. Una joven vino de Estados Unidos a poner un negocio en la República Dominicana. Ella entendía que aquí hacía falta ese tipo de negocio. Y le estaba yendo bien. ¿De qué se trata? De vender dulces, pero simulando que eran órganos sexuales. Órganos genitales. El órgano del hombre, Partes ¿verdad? genitales. El pene y la vulva. Yo he visto eso en las redes sociales que se hace en China, por ejemplo. Pero caramba, traer eso a la República Dominicana y hacer de eso un negocio rentable. Abierto, vale ya, que abierto a todo público. Y porque llama la atención y la gente pues, quería ir a comprar esos órganos sexuales hechos dulce. No, vale ya, ella se queja y dice que ella va a volver a salir del país y que probablemente no vuelva porque aquí a los emprendedores no se le apoya. Porque mira, vale ya, mire jovencita, yo entiendo que esos dulces también pudieran tener otra forma, ¿verdad? Otra forma, como lo hacen otros
reposteros y demás, y no necesariamente tienen que ser o tienen que simular órganos sexuales de hombres Sí, y de porque mujeres. ese morbo caduca, ¿vale? Ya que ese morbo de la gente sería algo pasajero y efímero. Ella debería más enfocar su negocio en el buen sabor de los postres, la calidad que tengan y todo eso. Y es un tipo de dulces, ¿vale? Aquí de postre que regularmente suelen utilizarse en despedidas de solteros. Usted Básicamente, pero ella lo tenía abierto a todo público. Entonces entraba a su repostería un niño y veía un pene, un pene de fresa. Veía una vagina de blueberry, por ejemplo. Es un negocio de dulces para adultos. Entonces ahí había un problema. Mire, César, ahí había un tema. Procuraduría, ¿verdad? Procuraduría, las instituciones que están para perseguir el crimen de la República Dominicana, con la ayuda también internacional. Con el FBI, ayuda del FBI, arrestaron a un equipo de personas que recibían mucho dinero a través de la extorsión por las redes sociales. Qué bueno que así sea, porque conozco la experiencia de un amigo que lo estaban atacando y le estaban pidiendo $10,000. Señores, qué bueno que esto se logró, porque esto va de alguna manera a darle visos de ética a las redes sociales. Las redes son muy buenas siempre y cuando se utilizan para bien. Informaciones instructivas, informaciones artísticas, informaciones en el mundo del deporte, de la política, pero cuando se extorsiona a través de redes, la gente tiene que entender que también es un delito, no es solo la extorsión directa en términos físicos, no, es un delito. Por ejemplo, hay extraditables incluso en el caso. A usted le gusta un buen zapato, le gusta, qué sé yo, una chaqueta, y usted la pide por Instagram, le dicen deposíteme, pero usted se vuelve loco esperando. Lo hace confiando y en que va le va a llegar su chaqueta. Esa chaqueta y ya usted pagó. Entonces eso es una extorsión, eso es un robo, de la manera que sea, también eso es un robo. Y qué bueno que se le puso coto a esta banda, pero que hay que también seguir en eso, porque aún falta mucho por hacer, ingeniero. Hay otras ramas. Mira, vale, ya que más de $400,000 en efectivo, más de 10 millones de pesos en efectivo, cadenas, guillos, autos de alta gama. Vivían también en zonas así de alta gama, como se llaman popularmente. Y entonces este grupo que fue arrestado de personas, más de 60 personas, están siendo depuradas por el Ministerio Público y determinando en cada caso el tipo de medida de coerción que correspondería a cada uno de los apresados, a cada uno de los implicados. Y esto se logró gracias a ayuda importante y puntual de las autoridades de Estados Unidos a través del FBI. Fue una labor conjunta de las autoridades dominicanas y de las autoridades norteamericanas, y se ha asestado un duro golpe a esta red de estafadores, de extorsionadores, de falsificadores de tarjetas de crédito y de realización de todo tipo de fraude y triquiñuela electrónico. Así que es un duro golpe que asestan las autoridades a estos grupos de maleantes. Así es, César Sánchez. Quiero saludar a Brian Luciano, que está en sintonía, Fernando Rosario, Heudi Ventura, quien es parte de este espacio, Rudy Francis Hernández y muchísima gente más que ha estado viendo el contenido de este programa en el día de hoy. Decirles, Esteban, por favor, baje aquí, por favor, señor director, decirles que en el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un hombre que es pico de oro de la política. Lo recuerdo en aquellos años cuando dirigía la campaña de Jacobo Magluta en términos mediáticos. El hombre realmente tiene una calidad incuestionable y se ha mantenido en el Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Tomás Hernández. Alberto, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, complacido de estar aquí en Sin Media Tinta. Tomás Hernández Alberto, el PRD a través de su presidente y de otros voceros ha estado anunciando que está abocado a un proceso de crecimiento, de contacto con las bases,
de la organización. Y mucha gente duda que realmente esto se esté llevando a cabo. Ciertamente está dándose ese movimiento en el Partido Revolucionario Dominicano de contacto con las bases, de crecimiento y de ese tipo de acercamiento con la sociedad en sentido general. Puedo creer que existe una intención, pero en política usted no solamente tiene que hacer una invitación, usted tiene que tener la calidad para hacerla. ¿Cómo así, Por ejemplo, ingeniero? La calidad. La calidad, o sea, ¿quién está haciendo una Pero invitación? es el presidente del partido. Exacto. No tiene calidad para invitar a nadie. Explique. Calidad política, calidad moral. Bueno, lo primero ¿Qué es- tipo de calidad carece No tiene calidad el ingeniero porque Vargas? porque él es el culpable de manera fundamental de casi haber enterrado al Partido Revolucionario Dominicano. Ok, Sus ok. errores políticos han llevado a un punto tal que sencillamente no tiene calidad para hacer invitaciones. Ahora, que haga invitaciones, yo lo veo bien. Lo que hay que ver quiénes llegan a la convocatoria. Porque Exacto. ciertamente el PRD está creciendo, pero es que hay un grupo de dirigentes que está procurando la candidatura a presidente del PRD, que no es Miguel. Hay otra gente que sencillamente viene haciendo el trabajo de otra manera. Y siempre hay tiempo para que el PRD pueda crecer, porque el PRD es una cultura política, es un sentimiento. Sentimiento. Nos gustaría, ingeniero, en ese sentido, que usted nos arroje luz. ¿Realmente hay posibilidades de que el ingeniero Vargas, que se ve como invencible, estoy hablando de hacia afuera, se ve invencible hacia lo interno de esa organización? ¿Hay posibilidades de que se pueda armar un proyecto político para arrebatarle la presidencia a Miguel Vargas Maldonado de esa organización? Cuando digo arrebatarle, lo digo en el ambiente, en el ámbito, democrático. Yo ando procurando de manera fundamental luchar por la permanencia de Luis Abinader en el poder. Ahora no es mi principal preocupación cuál podría ser la suerte interna de Miguel Vargas Maldonado. Yo pienso que si la convención es por delegados, es muy difícil quitarle el poder a Miguel. Ahora, si la convención es abierta y es una convención tipo masivo, entonces no tendría ninguna oportunidad. Esto de la elección de las dirigencias de los partidos por delegados, desde mi óptica, le está haciendo daño a la democracia de los partidos. ¿Qué opinión tiene el ingeniero Tomás Hernández Alberto al respecto? Coincido totalmente contigo. Yo pienso que la democracia solamente se resuelve con más democracia. Y pienso que es un error que algunos partidos políticos, bueno, tú sabes que el PRD fue por mucho tiempo el abanderado de la democracia. El baluarte de la democracia transición de la dominicana. democracia fue ejercida por el doctor Peña Gómez, que fue su líder, por don Antonio Guzmán, que fue el primer presidente democrático de la República Dominicana, y por Jacobo Agluta, que fue el que compactó también junto con don Antonio las fuerzas. Sí. De manera que ese papel lo ha jugado siempre el PRD. No le luce al PRD constituirse en un partido que disminuya la participación de la gente, porque acuérdense de la famosa fórmula Ovalle, y después acuérdense de las primarias abiertas, todo eso es hechura del PRD. Sí. Pero en las elecciones pasadas, el único partido que no eligió sus dirigentes vía primaria fue el PRD. El único. El único. Entonces es una especie de vergüenza compartida la que tenemos los PRDistas. Si él impone esa vía, ¿entiendes? Entonces es posible que tengamos nuevamente un fracaso. Bueno. Pero ya les digo, a mí me preocupan otras cosas. Sí. En ese sentido, ingeniero, nos gustaría que usted nos aclare si usted realmente aspira a la presidencia de esa organización política o si hay otros aspirantes, para que los amigos televidentes puedan ver y tener opciones, claro, los que son PRDistas, porque imagino que las elecciones van a ser cerradas para esa organización, y ver qué posibilidades hay de cambio en esa organización. Las posibilidades de cambio en la organización estarán estrechamente vinculadas al proceso. Es decir, yo no... Al procedimiento. Al modo de elección. Al procedimiento y al modo de elección. modo de elección. Pero, como les digo, mis fuerzas, mis energías están dedicadas junto con un gran grupo de compañeros del PRD
pero no necesariamente del PRD solamente, sino compañeros también del PLD y compañeros de la Fuerza Progresista de Leonel. De la Fuerza del Pueblo. Y grupos que no necesariamente son vinculantes a ninguna organización. Es decir, es un gran movimiento que procura que, como nos hemos convencido que Luis Abinader... porque lo suyo es un movimiento político. Es un movimiento político. Pues claro, no sé eso, porque estamos hablando con el dirigente del PRD. ¿Ese movimiento es a lo interno o a lo externo? Es a lo interno y al externo. Explíquenos en qué consiste ese movimiento. Ese movimiento, que justamente tan pronto terminemos este espacio, voy para Hato Mayor, a juramentar. Ya hemos juramentado en 14 provincias del país. Solo que nosotros hemos querido hacer la cosa un poquito bajo perfil, hasta tanto no tengamos el movimiento en la totalidad del país. ¿Cómo se llama el movimiento? Podría llamarse Poder del Pueblo. Poder del Pueblo. ¿Qué quiere, qué busca ese Poder del Pueblo? MPP. Movimiento Poder del Pueblo. ¿Qué busca? ¿Qué es lo que persigue? PPP. ¿Qué es lo que persigue? Bueno, fíjate bien, el presidente Luis Abinader se ha visto obligado a hacer un tipo de gobierno que llena las expectativas del pueblo, pero que de alguna manera u otra todavía es un gobierno que tiene cosas que hacer hacia adelante. Ha llegado fundamentalmente con el apoyo de empresarios que estuvieron del lado de Danilo Medina, porque la verdad que Danilo fue bueno con los empresarios. Entonces torearon a Danilo luego, entonces, esos empresarios. Ahora, la gente suele llamarle como el gobierno de las élites. Sí. Claro que eso tiene... O incluso de los popis, dicen algunos. Eso tiene su concón. Para ponerle su Entonces, humor. Este movimiento busca demostrar que Luis Abinader es un hombre que sabe conducirse, conecta ahora con el sentimiento fundamental del pueblo dominicano, que es la lucha contra la corrupción. Hay una oposición terrible a eso. Sí. Y entonces, oposición y temor, ingeniero. Este segundo gobierno de Luis Abinader ha de ser un gobierno basado fundamentalmente en alianza con sectores populares para, en esa segunda gestión, ir a la profundidad de lo que fue el pensamiento del doctor Peña Gómez. Yo me siento muy feliz porque el PRM declaró que el socialismo democrático es su doctrina. Sí. Yo creo que eso significa anticipar un poco lo que habrá de ser un segundo mandato de Luis Abinader. Claro, yo quiero decir ahora que nosotros estamos en la fase inicial del movimiento. Inclusive algunos dirigentes del PRM han querido manifestarse con relación a darle apoyo, y nosotros hemos dicho que no necesitamos ningún apoyo, que en los primeros 3 meses o 4 meses nosotros vamos a montar la estructura. Pero ingeniero, espérese, porque usted como que me dio un salto. Y bueno, yo, hay algo que no entiendo. Usted me devuelve. Hay algo que no entiendo y quiero que usted me explique. Vamos a ver. O sea, ya el movimiento tiene la firme convicción de que Luis Abinader debe presentarse a la reelección y que va a trabajar en pro de que él gane la presidencia de la República del 24. Esa es su ¿Desde razón. el PRD o desde afuera? La misma pregunta de Valleyaque. Esa es su razón de ser. Con el PRD o sin el PRD, nosotros somos partidarios de la continuidad, que no es la reelección. De la continuidad del gobierno. Del gobierno de Luis Abinader. Porque tenemos el convencimiento de que Abinader se ha constituido en un presidente que habrá de pasar a la historia como el que enderezó el camino de la democracia. La democracia se había visto deteriorada profundamente por los 20 años de gobierno del PLD a través de la corrupción. Entonces, él paró en seco esa situación y ahora relanza a una democracia nueva. Y por eso estamos con él. Entra ingeniero Abinader en un tiempo de tempestad a la presidencia de la República, pandemia, ahora la situación de Rusia y Ucrania, una situación de inestabilidad mundial con el valor de las monedas, el tema de los mercados en sentido general. Sin embargo, la valoración del presidente se mantiene todavía en un nivel bien alto. ¿Y qué entiende el ingeniero Tomás Hernández Alberto? Que dentro de este escenario que presenta el mundo, no debe postergar el presidente Luis Abinader. Bueno, lo primero, que el presidente Luis Abinader, su gobierno lo comenzó en tempestad. Sí. Y esa tempestad ha sido calmada con profundidad cuando pasó
con una muy buena nota el asunto de la pandemia. Sí, sí. Lo que va de pandemia. Exacto. Pasó en excelente nota lo que tiene que ver con la economía. La estabilidad económica. Exactamente, el crecimiento económico. inusual Sí. de este año habla Por sí muy solo, bien. habla por sí solo. Pero también lo pasó porque lo que parecía un sueño, que era la lucha contra la corrupción, hoy es una realidad. Sí, exacto. Es una lucha contra la corrupción. Sí. Y lo va a pasar mucho más porque el pueblo está demandando la constitucionalización de ese gran bien que le ha hecho el presidente Luis Exacto. Abinader. ¿Y por qué hay que hacerla? Porque sencillamente lo que pretenden los opositores es que eso no se lleve Que eso a la siga a constitucionalidad. discreción del presidente, Exactamente. ingeniero. Para entonces ellos retrotraernos a los Exacto. tiempos, si es que ellos lograron. Un amigo, un compadre, Claro. un cuñado y Claro. ponerlo ahí de procurador. Ahora bien, pienso que el presidente Luis Abinader tiene que enfocarse ahora de manera fundamental a dos aspectos. El aspecto que tiene que ver con la solución del problema de la inflación. La inflación. Porque no es que lo va a resolver porque va a poner no, es que va a poner los subsidios que sean necesarios Sí. en la producción, Sí. en la productividad, en el mercadeo de los productos agropecuarios y en el renglón que tiene que ver con el financiamiento. Sí. Es decir, hay posibilidades de reducir, Sí, no sí. para todos los dominicanos, Exacto. sino para el 1,5 millones de dominicanos que están en franja de pobreza. A eso que hay que ir a auxiliar. Auxiliar. Los demás tenemos que pagar, porque esa inflación no la creó el presidente No Luis es- Abinader. no es local. Además universal. Es universal. Y en algunos lugares, pues se ha ido mucho más lejos que nosotros. Lo primero. Lo segundo, el presidente acaba de dar señales que está decidido a hacerlo, que es el asunto de los precios de los pasajes. O sea, el combustible, Sí, sí. todo lo que tiene que ver con tarifa eléctrica. Ya el presidente ha anunciado medidas que son contundentes en ese sentido. Tiene que hacer eso obligatoriamente. Y tiene que confiar en el pueblo, en el poder del pueblo. Sí. En el poder para el pueblo. Tiene que confiar de que cuando él no pueda, haga exactamente igual que Peña Gómez. Cuando Peña Gómez tenía alguna dificultad en las instancias de los dirigentes medios o dirigentes altos, ¿qué hacía Peña Gómez? Convocaba al pueblo, convocaba a su pueblo PRDista. Eso es lo mismo que tiene que hacer el presidente. Cuando Exacto. tengamos que ir a un referéndum, vamos a un referéndum. Pero tenemos ya la necesidad de doblegar aquellas fuerzas negativas que creen que es posible engañar al país, haciéndole creer que un retorno de ellos podría darle algún beneficio. Sí. Yo no niego que el PLD no haya tenido también luces, porque las ha tenido. Las tuvo. Pero esto de la lucha contra la corrupción, ahí ellos se quemaron, como se quemó Miguel, por ejemplo, Exacto. en sus intentos de dirigir un PRD. Sí. Ingeniero, en la campaña pasada, yo recuerdo que conversábamos y yo le decía... "Venga, Digo, volví para atrás un poquito. para no, no, está bien, ya nos vamos entendiendo. Sí, sí. Y usted decía, yo le decía que por qué no apoyaba ya directamente a Luis Abinader. Y usted me decía, no, yo tengo un tema ético. Yo no lo hice en su momento y no puedo esperar ahora el fragor de la campaña cuando ya se ve que Luis va a ser presidente y yo entrar. Yo Para que no tengo pareciera un oportunista. trabajar para ganarme y exigir cualquier posición en esa organización. Usted y yo hicimos televisión juntos. Correcto. Lo que fue un honor para mí. Correcto, y para mí Pero también. déjeme decirle una cosa. Mi discurso fue durante 4 meses atacar a Miguel Vargas Maldonado porque él había Sí. decidido la alianza con el PLD. Eso es correcto. ¿Estaba ayudando con eso o Sí, no sí, a sí. Luis Abinader? Eso Claro, es correcto. Pero cuando Luis me planteó el deseo de él de que yo saltara al PRM, yo le expliqué que él estaba ya ganado, que él ganaba la elección en primera Sí. o en segunda vuelta y que por lo tanto yo no podía pasar en ese momento por un prurito quizá, Sí. Sí. pero si tuviera que repetirlo lo hubiera repetido igualito. Yo pienso que Luis en ese momento ya era catapultado por el pueblo para irse en primera vuelta. Eso es correcto. De manera que esa fue la razón. Entonces, Pero yo apoyé me llamó la atención que ya que al Luis final- llegara al poder. Correcto. Y por eso ahora lo defiendo. Pero lo del PRM es otra cosa. Yo no estoy diciendo que me voy a pasar al No, PRM. no, usted, Ingeniero. usted lo ha dejado claro, discúlpame César, usted lo ha dejado claro, Sí. que todavía no le he hecho la pregunta al ingeniero, dame un chancecito. Pero suéltala, Dame un la, chancecito. la has maquillado mucho. No, lo que pasa es que el ingeniero Tírala, y yo, tírala, hombre. el ingeniero y Tírala. yo sabemos cómo manejamos estos temas. El ingeniero se cuadra Entonces, bien y le da mejor.
a la pelota. Vamos a ver, lánzala. No Lo que pasa dio- es que no te olvides que ese es hermano mío. Sí. Tienen que cotejarme un poquito. No dio el paso. Después con el tiempo tú harías lo mismo también. Ok. No dio el paso. Vamos a ver. Sin embargo, ahora en la gestión de gobierno de Luis Abinader, Tomás Hernández Alberto forma o está gestando la formación de un movimiento para trabajar por la repostulación del presidente Luis Abinader. ¿No teme el ingeniero Alberto a una expulsión del partido? Por ejemplo, después que Miguel vea este programa, reúna los organismos del partido y lo expulse del PRD. Después de la pausa, yo quiero que el ingeniero Alberto nos responda esa pregunta. Adelante, señor director. Estar en las mejores manos es lo más importante cuando hablamos de tu salud, y no existen manos más confiables que las del International Private Biotechnology Medicine Associates, un centro donde ofrecemos servicios médicos hospitalarios de diagnóstico,